La gran pantalla mostraba estrellas desplazándose mientras la nave terrestre desaceleraba. Eric Barnes se irguió al llegar la nave al punto de encuentro. Este era el gran momento de la humanidad después de años de trabajo. Los humanos finalmente habían construido naves que podían viajar más rápido que la luz. Ahora estaban a punto de reunirse con el Consejo Galáctico por primera vez. «Estamos aquí, embajador», dijo el capitán de la nave. «La estación del Consejo está enviando instrucciones de atraque». Eric asintió, se alisó el uniforme y miró a su equipo. Lisa Nichols, su experta legal, revisó su tableta por última vez. Había estudiado Derecho Espacial durante 20 años, aunque hasta hace poco todo había sido teoría. ¿Recuerdan? Eric le dijo a su equipo, representamos a toda la Tierra hoy. Estamos aquí para escuchar, aprender y proteger nuestros intereses. La nave atracó con un suave golpe al abrirse las puertas. Eric vio extraterrestres por primera vez en la vida real. El representante Citeri, un ser alto y azul con 4 brazos, los esperaba. Su piel parecía hecha de finas escamas que captaban la luz. «Bienvenidos, humanos», dijo el extraterrestre a través de un traductor. «Soy Sorlak, la voz del Consejo. Hemos esperado muchos ciclos para que su especie se uniera a nosotros entre las estrellas». Eric dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia. «Gracias por su bienvenida. Soy el embajador Eric Barnes de la Tierra. Nos sentimos honrados de estar aquí». El recorrido por la estación sorprendió al equipo de Eric. 32 especies diferentes de toda la galaxia tenían representantes. Algunos parecían casi humanos, otros eran tan diferentes que Eric no pudo distinguir qué parte era su rostro. La estación en sí era enorme, con jardines, salas de estar y una enorme cámara donde se reunía el consejo. Eric y su equipo tomaron asiento. Los miembros del consejo se sentaron en semicírculo, con las especies más antiguas en el centro. Exelak explicó que la zona Cit había fundado el consejo hace 40.000 años. Desde entonces, han guiado a especies más jóvenes a la comunidad galáctica. Hemos preparado el Tratado de Integración Estándar. Torlak dijo que un documento apareció en las pantallas frente a los humanos. Todas las nuevas especies firmaron esto para unirse a nuestra pacífica comunidad. Describe los acuerdos de intercambio de recursos, tecnología y defensa. Eric asintió a Lisa, quien comenzó a leer el documento con atención. Los miembros del consejo observaron, aparentemente confundidos por la demora. «¿Hay un problema?», preguntó un extraterrestre verde con aspecto de planta. «El tratado es estándar. Todas las especies lo firman al primer contacto con la Tierra. Leemos los acuerdos antes de firmarlos», explicó Eric cortésmente. Pasó una hora. Los miembros del consejo se inquietaron. Finalmente, Lisa levantó la vista con el rostro serio. «Embajador», le susurró a Eric, «este tratado es terrible para la Tierra. La sección 12 les daría acceso a todos nuestros recursos con un pago mínimo. La sección 17 limita nuestra construcción naval. La sección 23 pondría a sus asesores en nuestro gobierno». Eric frunció el ceño y leyó las secciones. Señaló que su rostro se endureció al comprender lo que realmente significaba el tratado. La Tierra se convertiría básicamente en una granja y fábrica para las especies más antiguas. Se puso de pie. La sala quedó en silencio. «Respetado consejo», dijo Eric con firmeza. «La Tierra no puede aceptar estos términos. Este tratado nos convertiría en ciudadanos de segunda categoría en la galaxia. Vinimos aquí como iguales, no como sirvientes». Un silencio de asombro llenó la sala. Los miembros del consejo se miraron sorprendidos. Algunos parecían enojados. Otros confundidos. «Rechazan. Ninguna especie ha rechazado jamás el Tratado de Integración». Torlak dijo, «Voy frío. Así funciona la galaxia. Las especies jóvenes reciben guía y protección a cambio, contribuyen con recursos al bien común». «Eso no dice», respondió Eric. «Este tratado le arrebataría la libertad y los recursos a la Tierra. No firmaremos». Se escucharon susurros por la cámara. Varias especies parecían incómodas con la respuesta humana. «Esto no tiene precedentes», dijo Torlak. «Hay consecuencias por no cumplir con las directivas del Consejo». «¿Nos amenazan?», preguntó Eric con voz serena. «Estoy afirmando hechos». El extraterrestre respondió, «La galaxia tiene un orden, ese orden debe mantenerse». Eric recogió sus documentos. «Entonces mantendremos nuestra independencia. Fuera de su orden, la Tierra les agradece esta reunión,
pero debemos rechazar su oferta. Mientras los humanos salían de la cámara, Lisa susurró, ¿qué pasa ahora? Eric tenía una expresión sombría. Vamos a casa y nos preparamos. No creo que acepten nuestra decisión. Fácilmente, tras ellos, el consejo estalló en una discusión por primera vez en miles de años. Su sistema perfecto había sido cuestionado y no tenían ni idea de cómo manejarlo. Pasaron 6 meses. Desde la primera reunión de la humanidad con el Consejo Galáctico, la Tierra había aprovechado ese tiempo sabiamente. En una gran sala del Centro de Mando Espacial de la Tierra, la almirante Susan Kelly se encontraba ante una mesa de líderes militares y científicos. El mensaje acaba de llegar, dijo con rostro serio. El Consejo nos ha enviado un ultimátum. Debemos firmar su tratado de intercambio de recursos en 30 días o impondrán sanciones a la Tierra. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que significarían las sanciones. La Tierra aún era nueva en los viajes espaciales. Necesitaban materiales que solo se podían encontrar en otros mundos. ¿Qué pide exactamente el árbol?, preguntó uno de los líderes. Susan tomó una tableta. Quieren el 30% de todos los metales que extraemos, el 40% de nuestros elementos raros y el derecho a construir bases en Marte y nuestra Luna. El doctor Alan Wright, principal xenobiólogo de la Tierra, habló. Esto es en realidad menos de lo que suelen extraer de las nuevas especies. Deben estar preocupados por algo sobre nosotros. Susan dijo con una pequeña sonrisa, nuestros exploradores han estado hablando con traidores de especies más jóvenes del Consejo. Parece que los humanos son diferentes de una manera importante. Ella presionó un botón y apareció un escáner cerebral en la pantalla principal. Este es un cerebro humano durante una simulación de combate. Observen el patrón de actividad. Presionó otro botón y este es un cerebro de Citeri. Observen la diferencia. Los patrones eran completamente diferentes. El cerebro humano se iluminó en lugares aparentemente aleatorios. El cerebro alienígena mostró patrones predecibles y ordenados. Hemos comparado escáneres de todas las especies conocidas. El Dr. Wright explicó que los humanos son únicos. Nuestros cerebros funcionan de maneras que las especies del Consejo no pueden predecir. Esto nos hace peligrosos para ellos, especialmente en batalla. ¿Es por eso que parecen tan preocupados porque rechacemos sus tratados? Otro líder preguntó exactamente. Susan respondió, la mayoría de las especies evolucionaron para ser lógicas, como los Zari, o instintivas, como los VL. Los humanos mezclamos ambas cosas de maneras nunca antes vistas. Somos impredecibles, creativos y adaptables. Al otro lado de la galaxia, un oficial de inteligencia del Consejo llamado Besmore estaba dando un informe similar al Comité de Seguridad Galáctica. Los humanos son diferentes. El oficial explicó, mostrando escáneres cerebrales similares a los que Susan había mostrado, ellos no piensan como nosotros, no toman decisiones como nosotros, sus doctrinas militares son caóticas según nuestros estándares. ¿Son una amenaza?, preguntó un miembro del Consejo. Potencialmente, Besmore respondió, su tecnología es primitiva, pero su pensamiento es peligroso. Ven posibilidades que nunca consideraríamos. En la Tierra, Susan estaba terminando su informe. El Consejo espera que sigamos las reglas que todas las demás especies han seguido, pero no somos como todas las demás, así que ¿qué hacemos? Sobre su ultimátum, alguien preguntó. Susan miró alrededor de la sala. Rechazamos la propuesta, igual que la primera, y nos prepararemos durante las próximas semanas. Los científicos e ingenieros de la Tierra trabajaron día y noche, desarrollaron nuevas tecnologías que ignoraron los estándares del Consejo. Construyeron naves con patrones de movimiento impredecibles. Entrenaron a pilotos para tomar decisiones que ningún extraterrestre esperaría. Al cumplirse los 30 días, la Tierra envió su respuesta al Consejo. El mensaje fue breve. La Tierra, respetuosamente, declinó su tratado. La respuesta del Consejo llegó rápidamente. Todo comercio con la Tierra fue prohibido. Ninguna especie del Consejo podía vender ni comprar a los humanos. Pero la Tierra estaba lista. Sus nuevas naves podían viajar sin ser detectadas por el espacio del Consejo. Sus comerciantes hicieron tratos con grupos rebeldes en mundos más jóvenes, y lo más importante, sus científicos seguían trabajando en un laboratorio seguro. El Dr. Wright hizo un descubrimiento importante. Se apresuró a ir a la oficina del almirante Kelly. Almirante emocionado. He estado estudiando el arte y la literatura de las especies del Consejo. Dijo, casi no tienen creatividad.
Sus historias siguen patrones preestablecidos. Su música usa fórmulas estándar. No innovan. Susan comprendió de inmediato que la imprevisibilidad humana no solo es útil en batalla, es nuestra mayor fortaleza. El Dr. Wright terminó. La creatividad es rara en la galaxia y tenemos más que cualquier otra especie que hayan conocido. Susan sonrió. Entonces, mostrémosles lo que los humanos pueden crear, especialmente cuando alguien nos dice que no podemos hacer algo. Mientras la Tierra se preparaba para el siguiente consejo, una cosa estaba clara: la humanidad no seguiría las reglas de nadie. Había pasado un año desde que la Tierra rechazó el Tratado de Recursos a pesar de las sanciones del Consejo. A los humanos les iba bien. Habían encontrado formas de comerciar con los mundos fronterizos y desarrollado nuevas tecnologías que no dependían de los recursos del Consejo. El Consejo Galáctico no estaba contento. Sus sanciones no habían funcionado, así que intentaron un nuevo enfoque. El capitán Jack Murphy permanecía desafiante en el puente de la nave terrestre. Su misión era patrullar los confines del espacio humano. Hoy, algo era diferente. Una nave del Consejo esperaba en la frontera transmitiendo un mensaje pacífico. Dicen que tienen un compromiso que ofrecer. Dijo su oficial de comunicaciones: quieren venir a la Tierra. Para conversar, Jack desconfiaba del Consejo, pero las órdenes eran órdenes. La nave del Consejo lo siguió de regreso a la Tierra, donde los representantes esperaban en la sala de reuniones. El representante principal del Consejo sonrió a los líderes humanos. Pertenecía a una especie llamada Vex, de piel gris y ojos grandes. Entendemos sus preocupaciones sobre nuestros tratados anteriores, dijo el Vex. Hemos creado una oferta especial solo para humanos. La llamamos Iniciativa de Integración Neuronal. Les mostró un pequeño dispositivo. Esta red neuronal ayudaría a los humanos a comprender mejor la cultura galáctica. Facilitaría mucho el comercio y la comunicación. Muchas especies las usan. El almirante Kelly parecía sospechoso. ¿Qué le hace exactamente a nuestros cerebros? Nada dañino. El Vex le aseguró que simplemente ayuda a alinear patrones de pensamiento para mejorar la comprensión entre especies. Nos gustaría que nuestros científicos lo estudiaran, dijo Kelly. Los Vex no parecían contentos con esto, pero estuvieron de acuerdo. La DRA, Olivia Martínez, neuróloga líder de la Tierra, se hizo cargo de la investigación. 3 días después, la doctora Martínez convocó a una reunión de emergencia. Su rostro estaba pálido al mostrar sus hallazgos. Este dispositivo no solo facilita la comunicación. Explicó: de hecho, cambia el funcionamiento del cerebro, crea patrones de pensamiento más parecidos a los de las especies del Consejo. Señaló un escáner cerebral. Este es un cerebro humano normal que muestra nuestros patrones neuronales únicos. Mostró otro escáner. Así es como se vería un cerebro humano después de usar el dispositivo. Observen cómo los patrones son más ordenados y más predecibles. Jack Murphy, quien había sido invitado a la reunión, habló. Están intentando hacernos pensar como ellos. Peor aún, el Dr. Martinean dijo, las áreas más afectadas controlan la creatividad y la toma de decisiones independiente. Este dispositivo haría a los humanos más dóciles y menos innovadores. Perderíamos lo que nos hace únicos. La almirante Kelly se puso de pie. La ira se reflejó en su rostro. No pudieron controlarnos con recursos, así que ahora intentan cambiar quiénes somos. Al día siguiente, la Tierra no solo rechazó el tratado neuronal, sino que hizo algo audaz: transmitieron sus hallazgos a todas las especies de la galaxia. El mensaje fue claro: el Consejo había intentado cambiar fundamentalmente a los humanos sin su conocimiento. La respuesta fue inesperada. Varias razas jóvenes del Consejo contactaron secretamente a la Tierra. Habían firmado tratados similares hace años. Ahora se preguntaban si ellos también habían sido cambiados en las reuniones de la estación del Consejo. Se encendieron por primera vez. En 40.000 años, los miembros discutieron abiertamente entre sí. Las razas más antiguas, lideradas por los Citari, insistieron en que la red neuronal era para el bien de todas las razas más jóvenes. Ya no estaban tan seguros. Torlak, el representante Citeri, pidió orden. Este problema humano debe ser contenido. Están causando desorden en todo el espacio del Consejo. Un representante de una raza más joven se puso de pie. Quizás deberíamos escucharlos. Si sus afirmaciones son ciertas, rechazan nuestras costumbres. Torlak interrumpió. Difunden ideas peligrosas. Esto no puede continuar en la Tierra.
La almirante Kelly se reunió con los líderes de la Tierra. Hemos contactado con 7 especies más jóvenes del Consejo que cuestionan sus tratados. Informó que quieren saber más sobre cómo mantenemos nuestra independencia. ¿Estamos iniciando una revolución? Alguien preguntó. Kelly pareció pensativa. No creo que la hayamos iniciado. Creo que se ha estado gestando durante miles de años. Simplemente les mostramos que era posible decir que no, mientras la Tierra comenzaba a formar alianzas silenciosas con estas razas más jóvenes. Una cosa quedó clara, el Consejo Galáctico se enfrentaba a su primer desafío real en 40.000 años. Años y la humanidad estaba en el centro de todo. La noticia se extendió rápidamente por el Comando de Defensa de la Tierra. Un gran grupo de naves del Consejo se dirigía al Sistema Solar. Se autodenominaban Fuerza de Paz, pero todos sabían lo que eso realmente significaba. La almirante Kelly se paró frente a la pantalla principal, observando los puntos que representaban la flota entrante. Había estado esperando esto. El Consejo había terminado con la diplomacia. Intentarían obligar a la Tierra a obedecer. ¿Cuántas naves pidió? 32 grandes naves. La almirante respondió, su oficial táctico, formación estándar del Consejo, alcanzarán nuestra línea de defensa exterior en 6 horas. Kelly asintió. Envíen la señal a todas las naves. La operación Wildcard comienza ahora. A través del sistema solar, la pequeña flota de la Tierra se movió a su posición. A diferencia de las naves del Consejo, que viajaban en formaciones compactas y organizadas, las naves humanas se dispersaron en lo que parecía un patrón aleatorio. Esto era exactamente lo que Kelly había planeado. En una de estas naves, el piloto Nikhil Harris revisó sus sistemas por última vez. Su pequeña nave de ataque rápido estaba oculta tras un asteroide en el cinturón entre Marte y Júpiter. Otros 11 pilotos estaban igualmente ocultos por todo el sistema. Recuerda tu entrenamiento. Se escuchó la voz de Kelly por el comunicador. El Consejo se basa en sistemas de batalla de IA que buscan patrones y formaciones estándar. No usamos nada estándar. Esa es nuestra ventaja. La flota del Consejo entró al sistema solar en una formación en V perfecta. Su nave líder transmitió un mensaje: atención, naves terrestres. Esta es una misión de paz autorizada por el Consejo Galáctico. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. La resistencia resultará en el uso de la fuerza, almirante. La respuesta de Kelly fue breve. No reconocemos su autoridad en el espacio terrestre. Retírense inmediatamente. El comandante del Consejo pareció sorprendido por la negativa. Las grandes naves alienígenas avanzan, cargando armas. Esperaban que la flota terrestre atacara de frente o se retirara en formación. En cambio, no encontraron nada. ¿Dónde están?, preguntó el comandante del Consejo. Sus escáneres no mostraron grandes grupos de naves. Fue entonces cuando Nikhil y su escuadrón atacaron. 12 pequeñas naves rápidas salieron disparadas de sus escondites por todo el cinturón de asteroides. Se movían en patrones. Ningún ojo táctico del Consejo había visto antes. Cada piloto. Sus propias decisiones cambiaban de dirección de maneras que parecían aleatorias. Los sistemas de puntería del Consejo no podían predecir dónde estarían las naves humanas. Sus armas disparaban y fallaban una y otra vez. Mientras tanto, las pequeñas naves terrestres disparaban con precisión a puntos clave de las naves más grandes. En su centro de mando, la almirante Kelly observaba cómo se desarrollaba la batalla. Ahora viene la fase 2, dijo. Lanchen los drones. Cientos de pequeñas naves no tripuladas se unieron al combate. Algunas portaban armas, otras simplemente creaban confusión en los sensores del Consejo. Los pilotos humanos se mezclaban entre ellos, imposible distinguirlos. En la nave insignia del Consejo, las alarmas sonaron cuando los sistemas fallaron. ¡Su ataque! Patrón sin sentido, gritó el comandante. Sus movimientos no tienen lógica. 3 de las naves más grandes del Consejo fueron inutilizadas sin ser destruidas. Varias más pequeñas se retiraron tras sufrir daños. No se perdió ni una sola nave terrestre. La voz de Nicole se escuchó por el comunicador mientras sobrevolaba un dreadnought del Consejo inutilizado. Esperaban que lucháramos como ellos. Gran error. Tras 2 horas de caótica batalla, las naves restantes del Consejo se reunieron y saltaron del sistema solar. Nunca se habían enfrentado a nada parecido a la defensa de la Tierra. Tras el desastre, el almirante Kelly se dirigió a los líderes terrestres. Hoy le mostramos al Consejo algo que nunca habían visto.
Cada especie con la que se han topado lucha según estrategias predecibles que sus IA pueden contrarrestar. No sabemos si volverán. Alguien preguntó, sí. Kelly respondió con firmeza, pero no con razón. Primero intentarán entender qué pasó aquí. Estudiarán nuestras tácticas. Intentarán encontrar patrones. No encontrarán ninguno porque no lo sabía. Cada piloto tomó sus propias decisiones en el consejo. Los analistas militares del mundo natal observaron las grabaciones de la batalla en un silencio atónito. Sus formaciones perfectas y tecnología avanzada habían sido derrotadas por lo que les parecía un caos. Por primera vez en miles de años, el Consejo se enfrentó a un enemigo que no podían predecir. Necesitamos revisar nuestra estrategia con los humanos, dijo finalmente un analista. Un comandante de Cítara asintió lentamente. De hecho, son más peligrosos de lo que pensábamos. 3 meses después de la fallida acción militar, el Consejo Galáctico intentó un nuevo enfoque. Sus embajadores llegaron a la Tierra con sonrisas amistosas y los brazos abiertos. Esta vez, ofrecieron lo que parecía un trato generoso, un programa de intercambio cultural. El comandante Peter Grant se sentó al fondo de la sala de reuniones mientras los representantes del Consejo explicaban su oferta. Él estaba allí como guardia de seguridad, pero escuchó atentamente cada palabra. Desde que se unió a las fuerzas espaciales de la Tierra, había aprendido a desconfiar de las generosas ofertas del Consejo. Hemos sido demasiado contundentes. El embajador principal, un zari de piel azul, admitió, quizás primero deberíamos aprender a entendernos mejor. Proponemos un intercambio cultural. Su arte, música y literatura se comparten con nuestros mundos. Nuestro conocimiento e historia se comparten con los suyos. Los representantes de la Tierra parecían complacidos. Esta era la primera oferta razonable del Consejo. Peter no estaba convencido. Durante un receso en las conversaciones, pidió ver el documento completo del tratado esa noche. Se quedó despierto hasta tarde leyendo cada línea del acuerdo en la sección 47, oculto entre detalles técnicos. Encontró lo que buscaba, el tratado clasificado. Las obras culturales humanas eran potencialmente desestabilizadoras y limitaban su distribución a entornos controlados. Otra sección requería la aprobación del Consejo para cualquier arte, música o historias humanas antes de que pudieran compartirse. A la mañana siguiente, Peter presentó sus hallazgos al equipo negociador de la Tierra. Temen nuestras ideas, explicó. Quieren controlar lo que compartimos y cómo lo compartimos. Cuando se reanudaron las conversaciones, el negociador principal de la Tierra confrontó al embajador del Consejo. Encontramos restricciones preocupantes en su tratado. ¿Por qué quiere limitar nuestras exportaciones culturales? La sonrisa amistosa del embajador desapareció. Algunas formas de expresión pueden ser disruptivas. Para establecer el orden, solo deseamos asegurar la armonía. ¿Quieres decir que quieres censurar lo que decimos? Peter habló desde su asiento. No había planeado hablar, pero no pudo quedarse callado. ¿Tienes miedo de que nuestras historias, nuestra música y nuestro arte den ideas a otras especies sobre la libertad? La sala quedó en silencio. El rostro del embajador. La cultura humana endurecida contiene conceptos peligrosos. Sus historias a menudo presentan rebelión contra la autoridad. Su música fomenta respuestas emocionales que pueden conducir a un comportamiento irracional. Estas son contaminantes mimeméticos. Peter se puso de pie. La ira se reflejaba en su rostro. Nuestra cultura no es una enfermedad, es quienes somos. Contamos historias sobre la lucha por la libertad porque la valoramos. Hacemos música que despierta emociones porque las emociones nos importan. Las conversaciones se rompieron rápidamente después de eso. Los representantes del Consejo abandonaron la Tierra sin firmar un tratado, pero Peter no había terminado. Acudió a la diplomática Diane Foster con una idea: si le temen a nuestra cultura, entonces nuestra cultura es un arma. Dijo, usémosla. A Diane le gustó el plan. En cuestión de días, las naves terrestres transmitían música humana, historias y arte por todo el país. Espacio del Consejo. Evitaron los canales oficiales. Enviaban directamente a la gente común de todos los mundos. Tradujeron todo a todos los idiomas conocidos. Las naves del Consejo. Intentaron bloquear las transmisiones, pero eran demasiadas. La Tierra había aprendido de sus tácticas de batalla. No usar patrones. No ser predecible. Las transmisiones provenían de diferentes lugares en diferentes momentos, utilizando diferentes métodos.
En los mundos más jóvenes del Consejo, la gente escuchó música humana. Por primera vez, leyeron historias de héroes que lucharon contra todo pronóstico. Vieron arte que expresaba emociones que les habían enseñado a reprimir. El Consejo convocó una reunión de emergencia. Llegaban informes de todo su territorio. En 7 mundos, la gente había comenzado a crear su propio arte inspirado en ejemplos humanos. En 3 mundos, hubo reuniones públicas donde se tocaba música humana. Esto es peor que una acción militar, dijo un miembro de alto rango del Consejo. Están atacando los cimientos de nuestra sociedad. El alto consejero de Ceter coincidió, la cultura humana debe clasificarse como una influencia disruptiva de tipo 3. Todo contacto con ella está prohibido. Pero era demasiado tarde. Las ideas ya se habían extendido por docenas de mundos, especialmente entre las especies más jóvenes. La gente hacía preguntas que nunca se habían hecho antes. ¿Por qué el Consejo lo controlaba todo? ¿Por qué no podían tomar sus propias decisiones en la Tierra? Peter observó con satisfacción los informes que llegaban. Intentaron detener nuestras naves. Le dijo a Diane que nunca supieron cómo detener nuestras ideas. La gran cámara del Consejo nunca había sido tan ruidosa. Representantes de las 32 especies miembros se gritaban entre sí. Algunos exigían acciones contra la Tierra. Otros pedían nuevos enfoques. El Consejo Galáctico, estable durante 5000 años, era un caos. El alto consejero Zul, el cítara más antiguo, levantó los 4 brazos. «Silencio», ordenó. Su voz resonó en la cámara. Cuando la sala se quedó en silencio, volvió a hablar. «Este problema humano debe resolverse. Convocaremos a la Tierra a un debate formal aquí ante todas las especies. Verán la sabiduría de nuestras costumbres en la Tierra». El mensaje llegó con sorprendente cortesía. El Consejo invitó a la Tierra a enviar un representante para hablar sobre el lugar de la humanidad en la Tierra. Comunidad Galáctica, prometieron un paso seguro y una audiencia justa. Los líderes de la Tierra eligieron al profesor William Chen para representarlos. No era político ni soldado, era profesor de filosofía e historia. Comprendió que diferenciaba a los humanos cuando el profesor Chen llegó a la estación del Consejo. Miles de extraterrestres observaban. Algunos eran hostiles, otros curiosos. Muchos provenían de especies más jóvenes que habían escuchado ideas y música humanas. Querían ver a estas extrañas criaturas que habían causado tantos problemas. La sala de debates era circular con asientos que se elevaban como un cuenco. En el centro había 2 plataformas, una para el orador del Consejo y otra para el profesor Chen. El alto consejero Zol ocupó su lugar. Durante 50.000 años, el antiguo extraterrestre comenzó. El Consejo ha mantenido la paz y el orden. En la galaxia, cada especie tiene su papel y contribuye según sus habilidades. Así es como funcionan las cosas. El consejero explicó cómo funcionaba la galaxia bajo su guía. Las especies más antiguas y avanzadas proporcionaban protección y sabiduría. Las especies más jóvenes proporcionaban recursos y mano de obra hasta que avanzaron lo suficiente como para unirse a los rangos superiores. Este sistema ha evitado guerras y ha ayudado a las especies a desarrollarse de forma segura. Sextol preguntó, ¿por qué los humanos rechazarían un sistema que ha funcionado durante tanto tiempo? El profesor Chen escuchó cortésmente. Cuando llegó su turno, subió a la plataforma. Era pequeño comparado con muchos extraterrestres, pero su voz era clara y fuerte. Agradecemos al Consejo la oportunidad de hablar. Él comenzó, los humanos provienen de un mundo con muchas naciones, muchos sistemas de gobierno. Hemos intentado gobernar como ustedes lo hacen con los fuertes, controlando a los débiles, esto nunca dura. Chen explicó la historia de la Tierra, cómo los humanos pasaron de imperios a democracias, de cooperación forzada a alianzas voluntarias. El Consejo pregunta por qué rechazamos sus tratados. Los rechazamos porque eliminan la elección. Él dijo, su sistema puede prevenir guerras entre especies, pero crea otro tipo de conflicto, el conflicto entre lo que las personas podrían llegar a ser y lo que ustedes les permiten ser. Un murmullo recorrió la multitud. Varios representantes de especies más jóvenes asintieron. Proponemos algo diferente. Chen continuó la cooperación voluntaria en lugar de la obligación impuesta por los tratados. Permitir que las especies elijan sus propios caminos. Compartir el conocimiento libremente, no como recompensa por la obediencia. Los miembros del Consejo parecían sorprendidos. Esto no era solo un rechazo a sus tratados, sino a todo su sistema. Pero antes de que pudieran responder,
un representante de una especie llamada la baraja muro se puso de pie. El humano habla con sabiduría, dijo la baraja muro, su voz vacilante por la edad. Nuestras historias cuentan que alguna vez compartimos valores similares, pero nos alejaron de ellos durante muchas generaciones. Esta revelación causó un gran revuelo. La baraja muro se encontraba entre las razas más antiguas del Consejo. Si se les había alejado de la libertad, ¿qué habría hecho? Sombrero. Significa que para otras especies, más representantes comenzaron a hablar. Una raza joven llamada los Nit admitió que siempre habían cuestionado los tratados de recursos, pero temían objetar. Una especie de nivel medio reveló que habían ocultado avances tecnológicos para evitar las restricciones del Consejo. El alto consejero Zol intentó recuperar el control. Este no es el propósito de este debate. Estamos aquí para mostrar a los humanos el error de sus caminos, pero era demasiado tarde. La Cámara había estallado en un desacuerdo abierto por primera vez en miles de años. El profesor Chen observó cómo la perfecta unidad del Consejo se fracturaba ante sus ojos. Un mensaje del almirante Kelly apareció en su pantalla privada. Bien hecho. Sigue presionando. Las especies más jóvenes están viendo transmisiones de esto por toda la galaxia. Están viendo que las preguntas son posibles. Chen asintió levemente. La Tierra no había venido para unirse al orden perfecto del Consejo. Habían venido para demostrar que el orden no era la única opción, y por toda la galaxia, otros también comenzaban a verlo. Las semanas posteriores al gran debate lo cambiaron todo. La Tierra ya no estaba sola en su postura contra el Consejo. 7 especies más jóvenes alcanzaron. Solicitando en secreto reuniones lejos de los observadores del Consejo, formaron lo que la Tierra llamó la Coalición de la Independencia. La almirante Kelly presidía la mesa en la estación espacial principal de la Tierra. A su alrededor había representantes de las 8 especies de la coalición. Algunas parecían casi humanas, otras eran muy diferentes. Una era una nube de gas flotante, otra parecía un árbol andante, pero todas compartían el mismo deseo de liberarse del control del Consejo. El Consejo ha declarado ilegal nuestra coalición. Kelly les dijo, han impuesto sanciones a todos nuestros mundos. Necesitamos estar preparados para acciones más agresivas. Los representantes alienígenas asintieron o hicieron gestos equivalentes a los de su especie. Todos esperaban que esta Tierra tenga la tecnología menos avanzada entre nosotros. Kelly continuó, pero tenemos algo que el Consejo teme, innovación sin límites. Hemos estado desarrollando nuevos sistemas que eluden las restricciones del Consejo. Estamos listos para compartirlos con todos ustedes en las pantallas. Por la sala aparecieron planes técnicos. Los científicos de la Tierra habían creado nuevos motores, armas y sistemas de comunicación diferentes a todo lo que el Consejo usaba sin restricciones del Consejo en la investigación. La Tierra había logrado avances en 2 años que habrían tomado décadas bajo la guía del Consejo. Estos planes son suyos, dijo Kelly. Sin árboles, sin obligaciones, solo un regalo entre iguales. Los representantes se asombraron de que el Consejo siempre hubiera controlado la tecnología, entregándola como recompensa por la obediencia. La idea de compartir libremente era nueva para ellos, ya que los mundos de la coalición comenzaron a construir con los diseños de la Tierra. Algo inesperado ocurrió, los mejoraron. Cada especie añadió su propio conocimiento, sus propios enfoques. La tecnología avanzó más rápido que nunca. El avance más importante provino de la propia Tierra. El Dr. Wright y su equipo crearon un nuevo sistema de comunicación FTL que no usaba la red del Consejo. Por primera vez, las especies podían comunicarse a través de la galaxia sin que el Consejo escuchara ni controlara el flujo de información. El comandante Ryan Banks lideró la misión para distribuir esta tecnología. Su nave, camuflada como una nave comercial común, viajó a mundos de toda la galaxia. Algunos eran miembros de la coalición, otros eran mundos donde la gente había escuchado ideas y música humanas y quería saber más. Esto es más peligroso que cualquier arma, dijo Ryan a su tripulación mientras instalaban el primer sistema en un mundo distante llamado NYX. Con esto, la gente puede compartir. Las ideas fluían libremente, el Consejo no podía detenerlas, no podía filtrar lo que decían. Tenía razón, pues la red de comunicación se expandía. La información fluía libremente por primera vez en la historia galáctica. La gente de los mundos del Consejo aprendió sobre la coalición. Descubrieron que los tratados que consideraban justos, en realidad,
estaban diseñados para mantenerlos dependientes de docenas de mundos, especialmente los de especies más jóvenes. La gente comenzó a cuestionar. El Consejo exigió abiertamente nuevos tratados, otros simplemente ignoraron las directivas del Consejo. El orden perfecto se estaba desmoronando. El Consejo respondió con amenazas y castigos. Enviaron naves a los mundos de la coalición. Arrestaron a quienes se oponían, pero no pudieron detener el flujo de información. La economía galáctica también comenzó a cambiar. Durante miles de años, el Consejo había controlado todas las rutas comerciales principales. Ahora, las naves de la coalición transportaban mercancías directamente entre mundos, eludiendo los impuestos y restricciones del Consejo. Se abrieron nuevos mercados. Recursos que habían estado estrictamente controlados estaban disponibles para toda la Tierra. Las naves lideraron el camino, mostrando las rutas comerciales. El Consejo había declarado inseguro o imposible. Los capitanes humanos se arriesgaron. Eso conmocionó a otras especies, pero abrió nuevas posibilidades. Su oficina en la Tierra. La almirante Kelly. Recibieron informes de toda la galaxia. Los mundos de la coalición prosperaban a pesar de las sanciones del Consejo. La nueva red de comunicación crecía a diario, y lo más importante, el Consejo estaba perdiendo su control del poder. Construyeron su sistema sobre el control de la información y recursos, les dijo a los líderes de la Tierra, les hemos quitado ambos. Ahora esperamos lo que alguien pidió para que se den cuenta de que tienen que hablar con nosotros como iguales. Kelly respondió, la vieja galaxia ha desaparecido, simplemente no lo saben todavía. Han pasado 3 años desde el primer contacto de la humanidad con el Consejo Galáctico. En ese tiempo, todo ha cambiado. El Consejo, antes poderoso e incuestionable, ahora controla solo la mitad de su antiguo territorio. El resto se ha unido a la coalición o se ha declarado neutral. Hoy, el Consejo ha convocado una sesión de emergencia por primera vez en su historia. Ha invitado a los no miembros a hablar. El almirante Kelly y el Dr. Wright estaban en la plataforma donde antes estaba el profesor Chen. Esta vez, la cámara estaba más silenciosa. Los miembros del Consejo los observaban con una mezcla de ira, miedo y, en algunos casos, respeto. El Consejo ha solicitado esta reunión. Dijo que el nuevo alto consejero, un Citari llamado Velar, había sido destituido tras no poder resolver el problema humano. Has causado una gran perturbación en la galaxia. Velar continuó, muchos sistemas han caído en el desorden. Tratados que se mantuvieron en pie durante miles de años se han roto. La almirante Kelly asintió. El cambio suele ser difícil, pero necesario. ¿Qué desea?, preguntó Velar. Llegando al punto, ha rechazado todos los tratados que ha firmado. Animó a otros a hacer lo mismo. ¿Qué satisfaría a la humanidad? Kelly observó los rostros que la observaban. Muchas especies. Reconoció que otras eran tan diferentes que era difícil interpretar sus expresiones, pero todos esperaban su respuesta. Queremos lo que todos desean. Dijo, la libertad de elegir nuestro propio camino, el derecho a comerciar, explorar y desarrollar sin límites artificiales. Queremos ser tratados como iguales, no como recursos que deben ser gestionados. Se giró hacia el Dr. Wright, quien se adelantó con un bloc de datos. Hemos preparado un nuevo tratado. Él explicó, uno basado en el respeto mutuo y la verdadera cooperación. Las pantallas alrededor de la cámara mostraban el documento. Los miembros del Consejo comenzaron a leer. Sus expresiones cambiaron de la sospecha a la sorpresa. Este tratado no tiene cuotas de recursos. Un miembro dijo, no hay restricciones tecnológicas. No tiene ninguna restricción, dijo otro con tono confundido. Sí las tiene, corrigió el Dr. Wright. Restringe lo que los fuertes pueden arrebatar a los débiles. Impide. Cualquier especie puede reclamar autoridad sobre otras basándose en su edad o progreso. Garantiza a todos los seres el derecho a sus propias culturas, sus propias creencias, sus propias decisiones. La Cámara estalló en una discusión. Algunos miembros del Consejo rechazaron la idea de inmediato. Otros, especialmente aquellos de especies que casi se habían unido a la coalición, parecían interesados. Esto acabaría con el Consejo tal como lo conocemos, dijo Velar finalmente. Sí, dijo el almirante Kelly. El antiguo Consejo terminaría. Se crearía una nueva organización. Una donde todas las especies tengan voz por igual. Una que ayude y apoye en lugar de controlar y restringir. Miró a su alrededor. La galaxia ya está cambiando.
La mitad de sus miembros se han ido. Otros seguirán. Puedes luchar contra este cambio y perderlo todo, o puedes ayudar a forjar un nuevo futuro. Durante un largo momento, el silencio llenó la cámara. Entonces, sorprendentemente, una de las miembros más antiguas del consejo habló. Era una anciana citaria que rara vez participaba en debates. He observado nuestro consejo durante 20.000 años, dijo la anciana lentamente. He visto cómo gradualmente pasamos de guiar a las especies más jóvenes a controlarlas. Quizás los humanos tengan razón. Es hora de un cambio. Más voces se unieron, algunas de acuerdo, otras discutiendo, pero el debate había cambiado. Ya no se discutía si aceptar las demandas humanas, sino cómo adaptarse a una nueva realidad galáctica. 3 días después, el tratado fue firmado. No por todos los miembros del Consejo. Algunos de los más antiguos y poderosos se negaron, pero suficientes firmaron para comenzar la transformación. El Consejo Galáctico se convertiría en la alianza interestelar con representación equitativa para todas las especies, independientemente de su edad o tecnología. Mientras el almirante Kelly y el Dr. Wright se preparaban para regresar a la Tierra, Velar se acercó a ellos. Han cambiado el curso de la historia galáctica. Dijo que no mediante la conquista ni la tecnología, sino mediante ideas. Ninguna especie había hecho eso antes. Kelly sonrió. Eso es lo que hace diferentes a los humanos. Nunca dejamos de preguntarnos por qué las cosas no pueden mejorar por toda la galaxia. La noticia se extendió rápidamente por las nuevas redes de comunicación. Tras 50.000 años de jerarquía y control, había comenzado una nueva era de cooperación. Y había comenzado porque una pequeña especie joven se había negado a seguir las reglas. La humanidad se había vuelto conocida en todo el espacio no como conquistadores ni guerreros, sino como la especie que nunca se rindió y los rompedores de cadenas y que decidieron que era la mayor victoria de